Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Vamos a estar yendo a 2 Corintios 1 y vamos a estar leyendo ahí. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. 2 Corintios 2. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Comienza ahí, ¿verdad? La epístola. Pablo saludando, presentándose, ¿no? ¿Verdad? Presentando la carta, dedicando la carta, perdón, ¿sí? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Amén. Nos habla de consolación. Sabemos, incluso lo compartíamos hoy, ¿no? ¿Verdad? Que al Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Él como el Consolador, ¿verdad? Amén. Consolar, dice en el diccionario, aliviar la pena o aflicción de alguien. Aliviar la pena, ¿verdad? Como compartir el peso. Aliviar la pena o aflicción de alguien. Los sinónimos serían aliviar, confortar, reconfortar, desahogar, animar, alentar, calmar, tranquilizar, serenar, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 16, ¿verdad? Que Él enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, alguien a ayudarnos a llevar la carga, ¿verdad? A llevar el peso de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora dice, ahí comienza, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo a Dios, ¿verdad? Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿sí? Es Dios quien nos consuela, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Envía su Santo Espíritu, ¿verdad? Para ser nuestro consolador. Dice Dios de toda consolación. No en vano, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en Mateo 11, del 25 en adelante nos dice, ¿no? ¿Verdad? Ese versículo que todos conocemos, del 28, por ejemplo, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? Ahora tenemos que recordar que Él es Dios de toda consolación. Muchas veces cargamos, nosotros llevamos las cargas, ¿verdad? O llevamos cosas que no tenemos que llevar. Él es Dios de toda consolación. Ahora dice: el cual no nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si bien hemos visto pasajes, ¿verdad?, que están citados en la Escritura, que nos dicen que hemos de padecer, que a través de muchas tribulaciones es que entramos al reino de los cielos, ¿verdad? También nos dice acá: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si pasáramos nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, solos, no las pasaríamos, no podríamos aprender ni sacar nada de provecho, ¿verdad? Ahora Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora dice: ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Cuando nos dice el Señor: dad de gracia lo que de gracia recibiste, ¿a qué se refiere? Nosotros todo lo que hemos recibido del Señor, ¿verdad?, es inmerecido, es por gracia, ¿sí? Por su amor y misericordia. Entonces tenemos que aprender a compartirlo, ¿sí? Entonces nos dice ahí que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿sí? Y ahí en la palabra dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si nosotros tenemos que aprender a ser seres espirituales, estar apreciando las cosas y a través de la oración, ¿sí?, ayudar al hermano con sus cargas, con lo que está pasando. Muchas veces no sabemos nosotros lo que está pasando al hermano, ¿verdad? Pero sí el Espíritu Santo nos guía a orar de determinada manera, ¿sí?, por nuestro hermano, por nuestra hermana. A veces el Espíritu Santo nos hace sentir
que hay algo, por ejemplo, no sé, que necesita que oremos para que él pueda ser libre o sanado, o pueda perdonar, o pueda... Sí, el Espíritu Santo nos ayuda muchas veces a ver las cosas que suceden, o nos enteramos de cosas que suceden para que nosotros podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros, ayudarnos, apoyarnos, saber y recordar cada día que somos un cuerpo, ¿verdad? Así que dice ahí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Somos consolados, decía, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos da la salida, ¿sí? Quien fortalece. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba en el monte de Getsemaní, allí vinieron los ángeles a fortalecerle, ¿verdad? A nosotros vienen los ángeles, pero también está el Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía en todas las cosas. Amén. Ahora dice en el 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿verdad? Y eso es cuando el Señor nos dice que tenemos que regocijarnos en el Señor, y dice, y otra vez digo, regocijado, gozarnos en las cosas, porque no solamente estamos siendo moldeados para el Señor, sino que estamos siendo consolados y confortados por el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor no nos deja solo en ningún momento, ¿verdad? Es lo que Él nos promete. Dice, y estaré con ustedes hasta el último día de su vida. Eso es lo que promete el Señor si nosotros le servimos, ¿verdad? Entonces está la consolación, está el padecimiento, pero está la consolación. Más allá de que la palabra también dice que Él se glorifica en nuestras debilidades, ¿no? Entonces cuando nosotros realmente reconocemos que no podemos más, o que no podemos con esto, o que no sabemos ni para dónde agarrar, ahí es cuando Dios se glorifica. Ahí es cuando realmente le damos lugar, ¿verdad? Entonces cada día de nuestras vidas, para ser consolados, tenemos que recordar lo vulnerable que somos. Recordar que nuestros días son contados y que pueden terminar en este momento. Recordar que necesitamos de Dios en todas las cosas, ¿verdad? No el yo puedo, ¿no? El yo, ¿verdad? Sino que realmente necesitamos del Señor en todas las cosas, ¿sí? Por eso dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice el 5, ¿verdad? Lo leemos entero. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, ¿verdad? O sea, Pablo tenía sus padecimientos. Toda la iglesia sabía de los padecimientos de Pablo, toda la iglesia oraba e intercedía, ¿verdad? Pero eso también nos ayudaba y nos preparaba, ¿verdad? Porque confirmaba la palabra de que el alumno no es más que el maestro, y que si a nuestro Señor Jesucristo lo habían perseguido, a nosotros también nos iban a perseguir, ¿verdad? Entonces era una confirmación de la palabra a los padecimientos de Pablo, ¿sí? Para el pueblo. Y como dice ahí que se confirman, sufriendo las mismas cosas, porque a todos, la mayoría de los demás también les tocó pasar las mismas cosas, ¿verdad? Por eso dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, ¿verdad? O sea, sabemos que no somos ajenos al cuerpo cuando tenemos los ataques, cuando tenemos los padecimientos, ¿verdad? Pero también vemos cómo padecen nuestros hermanos, ¿sí? Y nosotros le respaldamos en oración, y cuando nos llega a nosotros sabemos que nuestros hermanos han pasado por lo mismo y que nuestro Señor Jesucristo pasó por todo, ¿verdad? Para dejarnos pisadas marcadas a nosotros. Amén. Ahora dice ahí en el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, ¿verdad? O sea, la esperanza de Pablo respecto al pueblo de Corinto, a quienes les escribía, ¿verdad? Y hoy nos habla a nosotros, ¿sí? Era firme, sabía que el pueblo se gozaba en las tribulaciones y lo apoyaba, y cuando él era consolado por el Señor y tenía algún pequeño refrigerio o era fortalecido,
el pueblo también estaba allí dando gracias al Señor, ¿verdad? Y fortaleciéndose también con Él. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿verdad? Tiene un llamado ahí, ¿verdad? Si usted después quiere leerlo, pero él mismo nos está diciendo, ¿verdad? El llamado dice 1 Corintios 15:32. Amén. Dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, ¿verdad? O sea, específicamente en este momento quería que recordaran, ¿sí? O que tuvieran presente la tribulación, que conocieran la tribulación que había sufrido en Asia, ¿sí? Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Pensaba que ya no podía más. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿sí? Pensó que moriría, pensó que ahí se terminaba, ¿verdad? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿verdad? Ahí vemos, ¿sí?, lo que es la oración, ¿sí?, lo que es el cuerpo, lo que es la comunión. Y tenemos que entender, o sea, hoy en día alguien precisa oración, agarra el celular, manda un mensaje, y al momento tenemos cantidad de hermanos orando por el problema o por lo que está sucediendo o por el hermano, ¿verdad? En aquel entonces no. Esta carta se la escribe, ¿verdad? Demoraba en llegar, luego la leían en un lugar, la iban pasando a otro, ¿sí? No era automáticamente, pero hacían una cosa que tendríamos que hacer nosotros. Daban lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiaba en todas las cosas, les guiaba en sus oraciones, ¿sí? Hoy en día nosotros a veces oramos de una manera y nos parece que está mal y la corregimos. Por alguna manera, por alguna cosa, el Espíritu Santo nos guía a orar de determinada manera por algún hermano, por alguna hermana, por alguna situación. El Espíritu Santo es quien sabe. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y dejarnos realmente guiar, ¿sí? Muchos hablan del hablar en lenguas y está correcto, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en nuestra oración con entendimiento, ¿sí?, ¿qué lugar le damos al Espíritu Santo en nuestra vida? Ciertamente ninguna, ¿verdad? Pero aquí Pablo había sufrido y él les dice, no quiero que ignoren esto. O sea, yo estuve casi al borde de la muerte, pero ellos oraron. No solamente para eso, sino que también cuando nos enteramos, ¿sí?, de la misericordia del Señor, cuando da la victoria a algún hermano, a alguna hermana, también el ser agradecidos, gozarnos con el hermano y con la hermana y ser agradecidos nosotros delante de Dios, ¿sí?, por la victoria que ha dado el hermano, por glorificar su nombre, ¿verdad? Ser agradecidos. Por eso dice en el 9, miren, vamos a leer del 9 al 11, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿verdad? O sea, Pablo tenía la certeza de que moría, de que iba a morir, tenía la certeza, pero confiaba en Dios, ¿sí?, que resucita de los muertos, como dice ahí. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿verdad? O sea, Pablo estaba tranquilo de que todo lo que había hecho lo había hecho a conciencia, ¿verdad? Que él trataba de hacer lo mejor. Por eso dice, porque nuestra gloria es esta, o sea, nuestro gozo es este, el testimonio de nuestra conciencia, una conciencia tranquila,
que con sencillez y sinceridad de Dios, o sea, confiando plenamente en el anhelo de su corazón era hacer el bien, hacer la voluntad del Señor, no el bien con obras humanas, sino la voluntad del Señor, ¿verdad? Como dice ahí, sencillez y sinceridad de Dios. Dice, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿sí? De la misma manera que se conducía con los hermanos, se conducía para con el mundo, ¿verdad? Para los otros, para que todos pudieran tener la oportunidad de ver la gloria de Dios, de ver a Dios, ¿sí? A través de la misericordia, ¿no? Dice en el 13, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, ¿verdad? O sea, no les escribimos nada con segunda intención, ¿verdad? Quiere decir, dice, no os escribimos otras cosas que las que leéis, o sea, lo que dice en el papel es lo que escribo. No les estoy escribiendo una cosa queriendo decir otra o tirando, como se dice hoy en día, tirando una patada. No, era directo, sencillo, ¿verdad? Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Pablo era el que pasaba los más grandes pesares, ¿sí? Era perseguido, pero había iglesia que estaba detrás de él orando, ¿sí? Clamando al Señor. Por eso él dice, ustedes son mi gloria, ¿sí? Porque él pasaba, pero sabía, confiaba en el Señor y sabía que había hermanos que intercedían. Ahora la gloria de los hermanos es el hermano que está en la tribulación, porque los otros están orando, están ayunando, están peleando la batalla, ¿verdad? Y ven la mano del Señor, ven la misericordia del Señor, ven la consolación del Señor en el otro, ¿sí? Y así se complementa un cuerpo. Es como bañarse, ¿no? Nosotros nos bañamos todo el cuerpo, pero realmente los que tienen más actividad son las manos, porque nos lavamos la cabeza, nos enjabonamos, ¿verdad? Usamos las manos para lavar todo el cuerpo, pero el cuerpo es uno. Bueno, de igual manera, muchos oran y otros sufren más que otros, ¿verdad? Somos todos instrumentos del Señor, o deberíamos de serlo. Amén. Amén. Dice, con esta confianza, en el 15. ¿No? 14. Bueno, vamos a leer el 13 entonces. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, fíjese, para el día del Señor Jesús, para el día de la salvación. Amén. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Acá hay algo difícil de entender. Difícil porque no prestamos atención. Fíjese que todos los sí, ¿cómo están escritos? ¿Y qué más? Tilde. Con tilde. No es cuando usted me dice, ¿quiere pan? Y yo le digo sí. No es ese sí. ¿Qué quiere decir ese sí? Entonces vamos al diccionario, ¿verdad? Y dice, sí. Dice, nombre personal, tercera persona. Dice, forma reflexiva
de los pronombres él, ella, ellos, ellas, precedida siempre de preposición. Para que tengamos un ejemplo, porque es difícil aún de entender la definición. Dice, intentaron alejar de sí toda sospecha de uno mismo, ¿verdad? Dice, no la guardaba para sí mismo. Dice que puede hacerlo por sí solo. Ese sí es el que está usando aquí. Y está en mayúscula. O sea que cada sí representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a leerlo de nuevo y despacito. Dice, vamos a empezar en el 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Obviamente, al estar leyendo esto escrito en la carta, sabemos que Pablo se propuso, pero no lo hizo. No fue, no logró ir o no fue, ¿sí? Esta era la confianza de él y se propuso esto. Ahora dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Aquí lo que está diciendo, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí Cristo y no lo haya. O sea, cuando uno está en Cristo y decide las cosas en Cristo según la voluntad del Señor, es en el sí, en el amén. Pero cuando dice no, es cuando no lo hacemos. Lo hacemos en la carne, ¿verdad? A eso se refiere Pablo. Está difícil de entender, de descifrar, ¿verdad? O sea, de poder entender cómo está escrito. O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Con signo de pregunta. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. La palabra que Pablo les escribía no era en Cristo y en la carne, en Cristo y en la carne. Dice, porque el Hijo de Dios, dice en el 19, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, ¿verdad? O sea, todo lo que el pueblo había recibido era Cristo. Era la palabra de Cristo, la palabra de Dios, sí, sí, en sí, ¿verdad? Dice, porque todas las promesas, dice en el versículo 20, de Dios son en el sí y en el amén, son en Cristo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, ¿sí? Entendemos esto como está expresado, ¿verdad? Está difícil. Sí, hay una parte en la cual Pedro dice que nuestro hermano Pablo, ¿sí?, predica algunas cosas difíciles de entender, en el cual los indoctos tuercen, ¿verdad? Pero acá, o sea, el Señor nos da el discernimiento y nos aclara, ¿verdad? La palabra es en Cristo, las promesas son en Cristo, no en Cristo y en la carne, no con Cristo y sin Cristo, no, en Cristo. Esto era lo que había recibido el pueblo de Corinto, Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, que Pablo está encaminando esto así, ¿sí? Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, versículo 20, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿verdad? O sea, Pablo les decía que él había sido confirmado por Dios, ¿sí? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿verdad? Dejaba claro Pablo que él era, ¿sí?, confirmado por parte de Dios en Cristo Jesús y sellado con el Espíritu Santo. Dice, mas yo, dice en el 23, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Venía encaminando la palabra a Pablo, por ser indulgente, por perdonarle, por darles tiempo, ¿no?
Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Sí? Pablo les reconocía la fe y sabía que ellos estaban firmes por la fe. No se enseñoreaba de ellos, ¿verdad? Ni de la fe. No, pero él quería dar tiempo. Vamos a ver qué pasaba. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, ¿verdad? No ir en el momento en el cual, si llegaba, tenía que reprender, que confrontar. Si bien él lo hacía con carta, ¿verdad? Pero personalmente quería llegar con otra actitud, ¿sí? Entonces determinó dar tiempo, determinó esperar. Dice, vamos a leer desde el 24. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿Verdad? O sea, Pablo sabía que si llegaba en el momento en el cual estaba escribiendo esta carta, él tenía que confrontar, él tenía que reprender, iba a contristar al pueblo, ¿verdad? Porque para guiar al arrepentimiento muchas veces somos contristados, ¿sí? Para arrepentirnos realmente, para renunciar. Y Pablo había enviado carta, esta es la segunda, ¿verdad? Dice segunda epístola de carta, ¿sí? A los Corintios. Él ya había escrito, ¿verdad? Entonces quería llegar en el momento correcto para gozarse con los hermanos, ¿sí? Para fortalecerlos y no para tener que contristarlos. Que si hubiese sido necesario y los hermanos no se hubiesen corregido, obviamente lo hubiese hecho. Pero él prefirió dar tiempo. Amén. Ahora dice en el 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza. O sea, esta era la segunda carta. Y no había ido, iba a ir, pero les estaba diciendo. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. ¿Sí? O sea, le llamaba amorosamente la atención. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. O sea, quiero llegar y que estén bien, que estén firmes, que estén fortalecidos, que permanezcan en la fe, ¿verdad? Y así vemos cómo muchas veces nuestra falta de fe, nuestra mala conducta, nuestros hechos afectan a nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, hace tiempo que no vemos a un hermano y de repente lo vemos y no es que haga nada desastroso, pero directamente el estado espiritual se ve. O sea, el Señor nos prepara para poder captar el estado espiritual de las personas que nos rodean, ¿verdad? Con pequeñas cosas, con 2 o 3 palabras de las personas, se ve el estado espiritual. Qué tristeza le damos a un hermano, una hermana, a cualquiera, ¿verdad? Cuando hacemos 2 o 3 cosas o decimos 2 o 3 palabritas y mostramos que estamos mal, que estamos débiles, que hemos flaqueado, ¿verdad? Eso duele, ¿sí? Porque es parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso, él no quería tener tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Dice, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, que cuando ellos estuvieran gozosos, él iba a estar gozoso. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Sí? O sea, Pablo no solamente sufría, el saber de los hermanos cuando caían en pecado, cuando había una cosa muy grande, que ahora después vamos a ver qué era lo que pasaba realmente, sino que no solamente sufría, ¿verdad? Eso, sino que aparte tenía las persecuciones, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que también las tienen, nosotros quizás no lo vemos, pero en este tiempo las persecuciones son espirituales y a veces no se ven. Nadie ve lo que el otro pasa,
realmente, ¿verdad? En Pablo, cuando caía preso y era perseguido, golpeado, echado de la ciudad, todo eso se enteraban, ¿verdad? Pero hoy muchas veces la persecución es espiritual. Hay hermanos que tienen gran persecución espiritual o guerras espirituales, luchas espirituales, ¿verdad? Y más allá de eso, encima de todo, ¿qué ven? Que los hermanos están flaqueando, que los hermanos no están firmes, ¿verdad? Que aquellos en los que se debería de gozar están alicaídos, ¿verdad? Entonces eso duele en el cuerpo, ¿verdad? Es como que usted esté con una gripe, está decaído, todo su cuerpo está decaído, ¿verdad? Le duele la cabeza, pero además el cuerpo no tiene ganas, todo es igual. Entonces, eso duele, ¿verdad? Y eso es lo que decía Pablo. Dice, porque, en el 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Sí? Duele ver cuando los hermanos están dispersos, distraídos ¿de qué? De la salvación, de la gracia de Dios. Dispersos, distraídos en otras cosas, atribulados con problemas que no son tales, ¿sí? Porque realmente cuando el problema realmente es grande, cuando la prueba es grande, ahí todos nos acordamos de ponernos en las manos del Señor porque no podemos más, ¿verdad? Pero muchas veces andamos en la vueltita con problemas que nosotros cargamos, no son tan graves, ¿sí? Y no los ponemos en la mano del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Apartándonos del Señor. Eso duele, ¿sí? A todos aquellos que tienen el discernimiento de espíritu, que pueden ver cómo andamos, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ¿sí? Que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Entonces, ¿cómo amamos nosotros a nuestro pastor? ¿Cómo lo amamos? Batallando, entregando nuestra vida a Cristo, siguiendo adelante, peleando la batalla, ¿verdad? Somos un aliento para los demás cuando estamos firmes. Falla siempre, ¿verdad? Caer siempre, sí, nos puede suceder, sí, pero reaccionamos, peleamos la batalla, seguimos adelante, ¿verdad? Eso es un aliento para los que están alrededor, ¿sí? Entonces esto era lo que decía Pablo, le escribía llorando, ¿verdad? Pero no para que estuvieran tristes, sino para que supieran cuánto los amaba, ¿sí? Para que reaccionaran también. Dice ahí en el 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Sí? Había una persona dentro de la congregación, ¿sí? Que había cometido un pecado terrible, que para no quedarse con la intriga, porque supongo que lo sabemos, pero igual para confirmar después lo vamos a mirar, ¿verdad? Y eso contrista, ¿sí? E entristece a todo el cuerpo. Por eso dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, porque realmente los otros también tenían que dolerse, ¿verdad? Ahora dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, era suficiente la reprensión que ya esa persona había recibido, porque su pecado había sido público, ¿sí? Para todos, y había recibido, ¿sí? Una reprensión por carta de parte de Pablo, ¿verdad? Para toda la iglesia y de los hermanos, ¿sí? Entonces dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esto era el hermano que había pecado. Le estaba diciendo, ¿verdad? Ya la reprensión fue suficiente. Ya está. Ahora dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros cometemos un pecado, si nos arrepentimos, hay un sentimiento que acá lo dice tristeza, pero es algo feo, que no sé si se define simplemente con tristeza, ¿verdad? Es algo muy feo que se siente cuando uno sabe que le falló al Señor. Y si tiene entendimiento, sabe que también le ha fallado a los de alrededor, más allá de todavía tener la vergüenza de lo que hizo, ¿no? Entonces es algo muy feo y necesitamos ser restaurados, necesitamos ser perdonados y restaurados. Y eso era lo que Pablo le decía al pueblo de Corintios.
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Nos hablaba de la consolación al principio. Con la consolación que nosotros hemos sido consolados, ¿verdad? Perdonarle y consolarle, perdonarle y alentarle a que siguiera adelante. O sea, que no se detuviera, que la tristeza no le matara, sino que comenzara a hacer, ¿sí?, las obras que tiene que hacer, obras dignas de arrepentimiento y de caminar en el Señor. Amén. Ahora dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué pasa entonces en una congregación, en un ministerio donde falta perdón dentro del cuerpo? Porque fulano hizo esto, porque fulano, muchas veces nos dolemos, ¿sí? Porque quizás un hermano se levanta contra el pastor porque hace esto, porque hace aquello, ¿verdad? Pero no olvidemos la gracia de nuestro Señor. Si el hermano se arrepiente, si el hermano sigue y se arrepiente, ¿verdad? Y Dios le perdona y nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo nos debemos nosotros también perdonar? Por eso muchas veces nos centramos en el perdón que hay que liberar para cosas pasadas, ¿no? Cosas de antes de venir al camino. Pero en el diario vivir, ¿verdad? O en el camino surgen cosas que también hay que perdonar. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque es el mismo perdón que debemos de liberar para los demás, ¿verdad? Entonces dice, y al que vosotros, dice ahí en el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Fíjese que al perdonar Pablo, lo hacía por los otros también. Porque él tenía que perdonar para no dañar el cuerpo. Y los otros tenían que perdonar para no dañar el cuerpo, ¿verdad? Para que hubiese la comunión. Bendito el Señor. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y fíjese que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él maquina, él busca. Y si puede meterse en una congregación y destruirla, obviamente que lo va a hacer, ¿verdad? Ahora muchas veces cuando alguien peca, falla, ¿sí? Obviamente la palabra dice, ¿no? ¿Verdad? Que tengamos cierta distancia, que no compartamos las cosas, pero si el hermano se arrepiente, ¿sí? Hay que insertarlo, pero perdonándolo, no falsamente, ¿verdad? Porque están las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Muchas veces el pueblo sigue congregándose, ¿verdad? Pero entonces empiezan a pasar cosas. Las almas vienen y no se quedan, los cultos están como fríos, nos empezamos a morir unos y otros, a debilitar, porque falta perdón dentro del pueblo, porque hay rispidez, porque hay contienda, porque no se pelea la batalla como se peleaba, ¿verdad? Y acá Pablo nos habla de ese perdón. Y vamos a ver, podemos decir, sí, pero fulano hizo... Bueno, vamos a mirar, vamos a ir a 1 Corintios 5 y vamos a leer allí un versículo nada más, y ya le dice lo terrible que había pasado aquí, en el pueblo de Corintios. Gloria a Dios. Solamente un versículo y volvemos. Gloria a Dios. Dice ahí, es 1 Corintios capítulo 5. Gloria a Dios, precioso el Señor. Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era un hermano que se estaba congregando y estaba con la mujer del padre. Era un fornicario, ¿verdad? Pero aparte era un caso bastante retorcido, ¿verdad? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación
cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice, vamos a leer otro versículo, y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y les sigue exhortando, ¿verdad? En esta primera epístola Pablo les había confrontado al pueblo por esto que estaba sucediendo. Cuando el pueblo reaccionó, cuando la carta de Pablo llegó al pueblo, el pueblo reaccionó, ¿verdad? Y fíjense que él dice que tendrían, en vez de haber dejado pasar las cosas, o quizás, ¿sí?, murmurar y señalar, orar y pedir, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado? ¿Con quién? Con Dios, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Sí? Quitado, sacado, o sea, no nosotros con nuestras acciones echar a las personas, apartarlas de Dios, no Dios. Pero fíjense lo que sucedió. El pueblo reaccionó y confrontó al hermano, y el hermano se arrepintió, ¿sí?, y se volvió. Por eso es que Pablo envía esta epístola, ¿sí?, diciéndoles que él perdonó, exhortándolos, ¿no? Como ahí dice, les habla de la obediencia, que para saber que si son obedientes, ¿no? En el versículo 9 les dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes o no. O sea, le decía que ya está, que ya le había bastado la reprensión al hermano y que más bien debían, ¿sí?, consolarlo. Pero muchas veces nosotros, lejos de consolar a un hermano, de fortalecerlo para que siga adelante, nos quedamos en nuestra memoria con lo que hizo. Entonces no perdonamos. Si nosotros seguimos recordando lo que hizo el hermano, el daño que hizo el hermano, ¿verdad?, nosotros no lo perdonamos. Y necesitamos perdonar, ¿sí? Necesitamos perdonar, ¿por qué? Para que Satanás, ¿sí?, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no hay perdón entre nosotros, ¿sí?, nosotros con alguien de por allá, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, el diablo toma ventaja, ¿sí?, y él maquina, pone dardo por aquí, pone por allá, pero nosotros tenemos el entendimiento, la palabra escrita, ¿verdad? Y es lo que nos habla el Señor hoy. Amén. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, dice en el versículo 12, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjese que Pablo había estado ansioso, no había encontrado a su hermano que esperaba encontrar, ¿verdad? Si bien predicó la palabra, ¿sí?, y lo dice, lo confirma, el Señor da la victoria, ¿verdad?, y da el conocimiento, pero no estaba tranquilo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, ¿verdad? Parece que iba a encontrarse con Tito, pero no se encontró. El Señor abrió puertas. Obviamente Pablo predicó, pero partió a Macedonia, ¿sí? Ahora dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿verdad? Por todo lugar donde Pablo iba predicando la palabra del Señor, iba llevando el conocimiento,
de la palabra de Dios, que es lo que nosotros tendríamos que también hacer. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Fíjese que Pablo, en esta segunda carta, les habla, ¿sí? Dice que para ver si son realmente obedientes, les dice que conforten al hermano, que lo consuelen, ¿no? Que él lo perdonó, que ellos tenían que perdonar. Y siguió hablando de otra cosa. Ya está. Uno perdona y sigue en otra cosa. Si uno no perdona, sigue en eso, ¿verdad? Porque podemos decir, no les hablo más del caso, salió hablando de otra cosa. Siguió detallándole y poniéndole al tanto de lo que él estaba haciendo, de sus tribulaciones, de sus cosas, de sus pruebas, ¿verdad? De lo que él hacía. Ya está el tema. Quedó. El hermano recibió la exhortación. El que hace la obra es Dios, ¿verdad? Ahora había que perdonar. Si se perdonó, se sigue a otra cosa. Ahora, cuando nosotros seguimos teniendo presente lo que pasó, lo que hizo fulano, lo que no perdona, no hemos sido libres, ¿verdad? Y eso es lo que da lugar al diablo, ¿sí? Ahora dice, vamos a leer bien lo que sigue diciendo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, él tuvo puerta abierta al Señor y predicó la palabra, hizo la obra, ¿verdad? No tuve reposo en mi espíritu, ni siquiera el Espíritu Santo, en su espíritu. O sea, no encontró a Tito, con el que se iba a encontrar. Dice, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿verdad? O sea, le daba gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas, Dios abría las puertas, Él hacía la obra, Él predicaba la palabra, ¿sí? Y Cristo dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿verdad? Ahora fíjese que dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida. O sea, la palabra de Dios debe ser predicada a todas las personas. Unos la quieren y otros no la quieren, ¿verdad? Pero la obra debe de ser hecha, ¿sí? O sea, cuando uno va a orar por los enfermos, algunos se sanan y otros no. Unos aceptan a Cristo y otros no, pero la obra es hecha. El Señor abre puertas y hace la obra, ¿verdad? Ahora dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. ¿Sabemos lo que es medrar? Dice, como muchos que medran. ¿Sabemos lo que es medrar? No. Bueno, vamos a ir al diccionario, porque muchas veces damos por entendido, yo si me preguntaban qué es medrar, decía sí, y iba a dar una definición, pero era totalmente errada. Y nos pasa igual con muchas palabras. Creemos que sabemos lo que significa, pero vamos al diccionario y tenemos otro entendimiento. Medrar, dice, medrar, dicho de un animal o de una planta, crecer, ir en aumento. Dicho de una persona, mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Entonces, cuando nos dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que crecen económicamente, crecen en popularidad, crecen en poder,
falsificando la palabra de Dios, porque recordemos que el diablo tiene poder, ¿verdad? Entonces crecen, ¿sí? Avanzan, son conocidos, son populares, tienen su pueblo, no el de Dios, su pueblo, ¿verdad? Medran la palabra de Dios, como dice ahí, especialmente cuando lo hacen con artimañas o aprovechándose de las circunstancias, ¿verdad? El saber, a fulano le pasa tal cosa, vamos a decirle tal otro, vamos a alentarlo para este lado, vamos a golpearle la espalda para que siga adelante, porque capaz que da buen diezmo, ¿no? Lo vemos, ¿verdad? Ahora Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿verdad? Y en todo momento, en varios momentos, de aquí a todo lo que hemos leído, Pablo les resalta la sinceridad, la confianza, la tranquilidad que él tenía de que predicaba la palabra de Dios, ¿sí? De que él hacía la voluntad del Señor y que buscaba al Señor. Amén. Tranquilo y confiado en lo que hacía, que era en Dios. Solamente esto puede hacerse si nosotros tenemos esa relación con Dios, esa certeza, ¿verdad?, de que nosotros le pedimos y le preguntamos y que Él nos guía y nos ayuda y nos impulsa, ¿verdad? Abre las puertas, como dice ahí, ¿sí? Que las puertas eran abiertas por el Señor, prepara para que nosotros hagamos, ¿sí? Esa es la confianza con la que nosotros tenemos que caminar, ¿sí? Y retengamos, ¿sí?, lo que nos ha hablado hoy. Nos ha hablado el Señor del cuerpo, nos ha hablado de perdonar, de escudriñarnos si hemos perdonado, ¿verdad? De dejarnos guiar a través del Espíritu para la oración, para respaldar, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un hermano enfermo, vamos a poner un ejemplo. Obviamente todos vamos a orar para que se sane, es lo que vamos a hacer, pero ¿cómo vamos a orar? Sabemos, tenemos, por ejemplo, muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a ver que tal enfermedad está robándole la comunión, está robándole la oración al hermano, ¿verdad? Entonces Él nos guía a saber cómo orar y cómo interceder por ese hermano y por esa hermana, ¿verdad? Y esa es la manera de pelear la batalla realmente, de consolarnos los unos a los otros, de sobrellevar las cargas, ¿sí? Recordemos que en el campo espiritual lo que se habla, ¿sí?, lo que pedimos al Señor, tiene un efecto, porque podemos decir, ay, Dios es todopoderoso, no, ¿por qué no lo hago? No lo aliviana a Él, porque somos un cuerpo, porque Dios es perfecto y ha preparado todas las cosas para que seamos el cuerpo de Cristo, y porque realmente cuando somos un cuerpo, cuando un miembro sufre, todos sufren, ¿verdad? Entonces somos probados los unos con los otros. Si usted se da un martillazo en la mano, ¿verdad?, le va a doler la mano, pero va a estar molesto todo el cuerpo. Lo más probable es que le duela hasta el hombro, ¿sí? Y el martillazo fue en la mano. Entonces, si un hermano está enfermo, si un hermano está en pecado, si un hermano... duele todo el cuerpo. Y todo el cuerpo tiene que saber cómo reaccionar. Y tiene que haber consuelo, porque el Señor nos llama a consolar como nosotros hemos sido consolados, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a que somos parte de un cuerpo. No somos yo y Dios, no. Nuestra relación es personal, cada uno con Dios, pero Él nos llamó a ser parte de un cuerpo. Y eso tenemos que entenderlo, ¿sí? No acordarnos que somos parte de un cuerpo cuando nosotros necesitamos. No, somos parte de un cuerpo siempre. Entonces muchas veces el Señor nos permite ver cosas o apreciar cosas para que le preguntemos, Señor, ¿cómo oro? Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Señor, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué el hermano esto? ¿Por qué la hermana tal cosa? Y el Señor nos guía y nos ayuda para que realmente, como dice ahí, ¿verdad?, somos consolados, para que nosotros consolemos con la consolación que somos consolados. Dice, lo voy a leer ya para terminar. Dice, bendito, decía en 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, que fue más o menos donde empezamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recordemos esto. Somos consolados para que nosotros consolemos, ¿verdad? Somos perdonados si perdonamos. Entonces miremos muy bien cómo estamos nosotros. Y de eso se trata el amor. Como cuando dice el Señor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Se trata de ver qué pasa en los cultos que no se siente nada. Bueno, me voy a mirar yo. ¿Qué pasa en mí? ¿Será que yo perdoné? ¿Será cómo estoy yo? Poner mi vida, fijarme, ¿estoy bien? Y luego consolar. Pero reconocer eso. Somos parte de un todo, ¿verdad? ¿Me duele hasta el hombro? Bueno, me voy a curar la mano. Me voy a poner hielo para que se me vaya el golpe, el dolor del golpe, ¿verdad? Y va todo el cuerpo a sanar la mano, la ponemos en alto, le ponemos hielo, ¿verdad? Le ponemos pomada o lo que sea, a sanar la mano. Bueno, exactamente lo mismo. Es así el cuerpo de Cristo como nosotros debemos de buscar y reaccionar y poner nuestra vida por la de nuestros hermanos, ¿verdad? Para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Recordemos que no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Amén. Vamos a cerrar la palabra y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, bendito Dios de la gloria, por todo entendimiento, discernimiento, Señor, por toda llamada de atención, Padre. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que realmente tú nos ayudes a ser conscientes, Señor, bendito Padre, que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a ver, Padre Santo bendito, cómo está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cómo estamos nosotros, mi Señor, cómo están nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos realmente a ser conscientes de todas las cosas, Padre Santo bendito. Ayúdanos a estar velando en todo tiempo, Señor bendito, Padre, para que realmente podamos caminar, Padre Santo bendito, con gozo, mi Señor, con tranquilidad, Padre Santo, con una conciencia tranquila de que todo lo estamos haciendo, Padre Santo, Padre amado, para tu nombre, mi Señor, y para salvación, Padre. Ministra en todo tu pueblo, mi Señor. No solamente te rogamos por esta congregación, Padre, sino te rogamos por todos los que escuchan, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, por cada congregación, por cada ministerio, Señor, que seas tú obrando, Señor, por cada grupo de personas que buscan de ti, Señor, que son parte del cuerpo, Señor. Padre, ayúdanos, mi Señor, para no dar lugar al diablo, Padre Santo, y después mirar y encima acusarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente y toma todo el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor, y ponemos todo en tus preciosas manos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso. ¿Qué?